Bienvenidos una vez más a la cripta del terror, el lugar donde las historias no nacen de la imaginación sino de experiencias que dejaron marcas reales en quienes las vivieron. Esta noche no vamos a hablar de casas embrujadas ni de sombras en habitaciones cerradas, vamos a salir a la ruta, a esos kilómetros de asfalto que parecen vacíos cuando cae la noche, pero que para quienes trabajan allí se convierten en escenarios de algo mucho más inquietante. Apagad las luces y preparaos para disfrutar de estas tres historias que os dejarán pensando la próxima vez que tengáis que viajar de noche. Manejar de noche siempre fue parte de mi trabajo y durante años la carretera fue solo una línea oscura bajo los faros, algo monótono, casi hipnótico, hasta que una madrugada entendí que no todos los tramos de ruta son iguales y que hay lugares donde el silencio no es ausencia de sonido sino presencia de algo que no debería estar ahí. Yo hacía traslados de paquetería entre ciudades por rutas secundarias, caminos largos donde rara vez cruzas otro vehículo, y esa noche llevaba horas manejando con el cansancio acumulado detrás de los ojos y la radio muy baja, concentrado únicamente en llegar al siguiente depósito para descargar y dormir un rato en la cabina. La carretera era recta, rodeada de campo abierto y completamente oscuro, sin luna, sin luces a los costados, y lo único que se escuchaba era el motor y el roce constante de las ruedas contra el asfalto. Ese sonido empezó a resultarme raro porque daba la sensación de que no avanzaba, como si estuviera girando en el mismo lugar. Miré el reloj del tablero varias veces, los minutos parecían moverse demasiado lento, y fue en uno de esos momentos cuando vi a una persona parada entre el pasto, a unos metros de la ruta, inmóvil, mirando hacia el asfalto. No hacía señas, no pedía ayuda, solo estaba ahí, rígida, con los brazos colgando rectos a los costados. Seguí de largo sin frenar porque algo en esa postura me dio una incomodidad difícil de explicar. Unos minutos después volví a verla, esta vez del otro lado del camino, exactamente igual, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Miré el espejo retrovisor por reflejo, el camino detrás estaba vacío, no había forma de que esa persona hubiera cruzado el campo tan rápido ni de que hubiera otra igual en medio de la nada. Apreté el volante y aceleré un poco más tratando de convencerme de que era el cansancio, pero empecé a notar que el paisaje no cambiaba. Pasaba junto a un cartel oxidado, avanzaba varios minutos y volví a ver el mismo cartel con la misma mancha de óxido. Entonces escuché un golpe seco dentro del vehículo. No afuera, adentro, entre las cajas de paquetes. Miré por el espejo interior y no vi nada fuera de lugar. Pero el golpe había sido claro, imposible de confundir con el movimiento normal de la carga. Bajé un poco la velocidad intentando escuchar mejor y en ese silencio absoluto empecé a oír una respiración lenta y profunda que venía desde atrás. Sentí como el pulso se me aceleraba y el miedo me cerraba la garganta. Sabía que no había nadie más ahí, yo mismo había cargado y cerrado las puertas antes de salir. No quise mirar otra vez por el espejo. Sentía que si lo hacía iba a ver algo que no podría olvidar jamás. Las luces volvieron a iluminar a la persona al costado de la ruta, igual que antes, y entendí que no era yo encontrándola en distintos puntos sino que estaba pasando por el mismo lugar una y otra vez. El golpe se repitió, más cerca de la cabina, y la respiración estaba ahora tan clara que parecía estar justo detrás de mi asiento. Vi algo moverse en el espejo retrovisor, una forma oscura elevándose por encima de las cajas como si alguien se incorporara desde el piso del compartimento trasero. Las luces del tablero parpadearon y durante un segundo todo quedó a oscuras. En ese instante sentí claramente como algo apoyaba peso contra el respaldo de mi asiento, empujándolo levemente hacia adelante, mientras esa respiración húmeda quedaba pegada a mi oído. No recuerdo cuánto tiempo manejé así hasta que a lo lejos aparecieron las luces de una estación de servicio. Entré sin pensar, frené bajo los reflectores y bajé temblando. Abrí las puertas traseras esperando encontrar todo revuelto, pero las cajas estaban perfectamente acomodadas. En el polvo del piso, entre los paquetes, había marcas de manos,
como si alguien se hubiera arrastrado desde el fondo hacia la cabina. Desde esa noche dejé de hacer viajes nocturnos, pero todavía a día de hoy, cuando manejo y miro el espejo por costumbre, a veces tengo la sensación de que en el fondo del vehículo, entre las sombras, hay algo que no forma parte de la carga y que solo está esperando a que vuelva a oscurecer para acercarse otra vez a mi asiento. Trabajé varios inviernos como operador de quitanieves en una ruta de montaña que casi nadie usa de noche, salvo camiones y algún que otro viajero imprudente, un trabajo solitario en el que uno avanza despacio empujando la nieve fuera del asfalto mientras el mundo alrededor desaparece bajo la tormenta. Con el tiempo aprendí que la nieve tiene una forma particular de tragarse el sonido y la distancia hasta que la carretera deja de parecer un lugar real y se convierte en un pasillo blanco que solo existe dentro del alcance de los faros. Aquella madrugada, la nevada era más intensa de lo habitual, copos gruesos que cruzaban la luz como una cortina espesa y un viento que movía la máquina con pequeñas sacudidas laterales, obligándome a corregir el volante constantemente. No se veía absolutamente nada más allá de unos pocos metros y la sensación era la de estar avanzando dentro de una nube cerrada, sin referencias, sin horizonte, sin cielo ni tierra, solo blanco y el ruido grave del motor trabajando forzado. Mi tarea era simple, subir hasta el punto más alto del tramo, limpiar el camino y regresar. Lo había hecho decenas de veces, conocía cada curva, cada pendiente, cada poste reflectante al costado del asfalto. Pero esa noche empecé a notar algo que me incomodó desde el principio, los postes no estaban donde deberían. Pasé junto a uno que estaba torcido hacia la ruta, un detalle que recordaba bien porque siempre me obligaba a abrirme un poco hacia el carril contrario para no rozarlo con la pala. Seguí avanzando unos minutos y volví a ver el mismo poste, con la misma inclinación, la misma cinta reflectante partida. Sentí una confusión leve, como si hubiera perdido la cuenta de la distancia recorrida. Pensé que estaba cansado y seguí concentrado en el camino hasta que vi huellas sobre la nieve, justo en el medio del carril que yo acababa de limpiar. Frené de golpe sin entender cómo podían estar ahí. Eran pisadas humanas, claras, marcadas, avanzando en la misma dirección que yo. No tenía sentido. Yo era el único vehículo en kilómetros y la nieve había estado cubriendo todo hasta segundos antes de que pasara la pala. Esas huellas no podían estar ahí. Me quedé mirándolas varios segundos con el motor en marcha, sintiendo cómo el ruido llenaba el silencio alrededor. Las pisadas seguían hacia adelante, perdiéndose en la cortina blanca de la nevada. No se desviaban hacia la banquina. No parecían venir de ningún lado. Simplemente empezaban en medio de la carretera y continuaban hacia la montaña. Avancé muy despacio siguiéndolas con la vista, con una sensación incómoda creciendo en el pecho. Después de unos metros noté algo peor. La distancia entre una pisada y otra era demasiado larga, antinatural, como si quien hubiera caminado ahí diera pasos imposibles para una persona. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Seguí avanzando y las huellas de pronto se detuvieron. No se desviaban, no regresaban, no se borraban bajo la nieve. Terminaban abruptamente en medio del camino, como si esa persona hubiera desaparecido ahí mismo. El viento sacudió la cabina y por un momento pensé que debía volver, que algo en esa ruta no estaba bien, pero antes de poder decidir escuché un golpe seco en la parte trasera de la máquina. No era nieve, era algo sólido. Miré por los espejos laterales, pero la tormenta no dejaba ver nada. Sentí otro golpe, esta vez más arriba, como si algo hubiera caído sobre el techo. El corazón empezó a latirme fuerte y una sensación muy clara de que no debía bajar bajo ningún concepto se instaló en mi cabeza. Seguí avanzando intentando ignorarlo, hasta que vi algo a lo lejos, apenas visible entre la nevada. Una silueta en medio del camino. Frené otra vez, con la respiración acelerada. La figura estaba de pie, de espaldas a mí, en el centro del carril que yo había despejado. No se movía.
No parecía afectada por el viento ni por la nieve que caía sin parar. Las luces de la máquina la iluminaban apenas, lo suficiente para distinguir que llevaba algo oscuro cubriéndole el cuerpo. No levantaba los brazos, no hacía señas. Solo estaba ahí. Toqué la bocina con fuerza. El sonido se perdió en la tormenta sin eco. La figura no reaccionó. Sentí una presión en el pecho y la certeza de que no debía acercarme más. Puse marcha atrás lentamente sin apartar la vista de esa silueta. Mientras retrocedía, noté algo que me heló la sangre. La figura no estaba hundida en la nieve. No había huellas alrededor de sus pies. Era como si estuviera apoyada sobre la superficie sin peso alguno. Retrocedí varios metros y en un momento, cuando una ráfaga de nieve cruzó frente a los faros, la silueta desapareció. Simplemente ya no estaba. Me quedé quieto unos segundos intentando entender qué había visto. Y entonces miré hacia adelante otra vez. Las huellas en la nieve habían vuelto a aparecer. Pero esta vez venían hacia mí. Sentí un frío recorrerme la espalda mientras veía cómo esas pisadas se marcaban solas sobre el carril despejado, una tras otra, avanzando en dirección a la máquina sin que hubiera nadie visible haciéndolas. No esperé a que llegaran. Giré la máquina como pude en ese espacio estrecho y empecé a bajar por la ruta sin mirar atrás. El motor rugía forzado mientras yo descendía con la sensación de que algo venía por el camino que acababa de limpiar. No paré hasta llegar al puesto de control. Cuando bajé de la cabina, tenía las manos tan rígidas por la tensión que casi no podía soltarlas del volante. Nadie volvió a encontrar esas huellas cuando subieron a revisar el tramo horas después. La nieve estaba intacta, sin marcas, como si nadie hubiera pasado por ahí. Desde entonces, cada vez que vuelvo a manejar el quitanieves en medio de una tormenta, no puedo evitar mirar el camino recién despejado esperando ver, en cualquier momento, la primera pisada aparecer sobre la nieve, antes de que yo tenga tiempo de reaccionar. Durante casi 10 años trabajé manejando una grúa de auxilio en carretera. Si hay algo que aprendes en ese trabajo, es que la noche cambia por completo la forma en que se percibe la ruta. Los mismos kilómetros que de día parecen inofensivos de madrugada se vuelven lugares extraños donde cualquier detalle fuera de lo normal se siente exagerado, como si el silencio amplificara todo. Me acostumbré a asistir a autos averiados, choques menores, gente varada sin combustible, situaciones comunes que se repiten una y otra vez, hasta que una salida en particular me dejó con una sensación que nunca pude sacarme de encima. Eran casi las 3 de la mañana cuando entró el aviso por radio, un vehículo detenido en la banquina de una ruta secundaria poco transitada, sin responder a los llamados de la operadora. La ubicación era precisa, 1 kilómetro específico en medio del campo, lejos de pueblos o luces. No me pareció raro. Ese tipo de llamados eran habituales, así que arranqué sin pensarlo demasiado y tomé la carretera con la tranquilidad de quien ha hecho ese recorrido decenas de veces. A medida que me alejaba de la ciudad, el entorno se volvía más oscuro y más vacío, hasta que solo quedaron los faros de la grúa iluminando el asfalto y nada más alrededor. El cielo estaba cubierto y no había luna, y el aire se sentía pesado, como si fuera más difícil respirar de lo normal. Bajé la velocidad cuando me acerqué al kilómetro indicado, buscando el vehículo detenido. Lo vi enseguida. Un auto pequeño, estacionado correctamente sobre la banquina con las luces apagadas. No había balizas, no había movimiento en el interior. Me llamó la atención que estuviera tan bien ubicado, como si el conductor hubiera tenido tiempo de detenerse con calma antes de que algo fallara. Estacioné la grúa delante y bajé con la linterna en la mano. Lo primero que noté fue el silencio absoluto, ni viento, ni insectos, ni el sonido lejano de animales. Nada. Alumbré hacia el interior del auto y vi a una mujer sentada en el asiento del conductor, completamente inmóvil, con las manos apoyadas sobre el volante y la cabeza apenas inclinada hacia adelante.
Golpeé suavemente el vidrio para llamar su atención. No reaccionó. Volví a golpear, un poco más fuerte para ver si reaccionaba, pero nada. Sentí una incomodidad que no supe explicar y rodeé el auto para intentar verla mejor desde el frente. Cuando iluminé su rostro con la linterna, me recorrió un frío por todo el cuerpo. Tenía los ojos abiertos, mirando fijo hacia adelante, sin parpadear. No parecía desmayada, tampoco parecía consciente. Su expresión era neutra, vacía, como si estuviera ausente de sí misma. Intenté abrir la puerta. Estaba sin llave. La abrí despacio y le hablé en voz alta esperando alguna reacción, pero no hubo ninguna, ni un parpadeo, ni un movimiento. Me acerqué un poco más y ahí noté algo que me hizo retroceder un paso. Su pecho no se movía. No respiraba. Pero su piel no tenía el aspecto de alguien muerto. No había palidez, no había rigidez. Parecía simplemente detenida. Sentí que algo no encajaba y saqué el teléfono para pedir apoyo médico, pero no tenía señal. La radio de la grúa emitía solo estática. Miré alrededor y por primera vez tuve la sensación clara de que no estábamos solos ahí. No vi nada, pero el campo alrededor parecía demasiado oscuro, como si la luz de la linterna no alcanzara a atravesarlo. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Un leve crujido, como pisadas sobre el pasto. Giré rápido la linterna hacia ese lado. No vi a nadie. Pero el sonido se detuvo justo cuando iluminé. Volví a mirar a la mujer. Ya no estaba mirando hacia el frente, sus ojos estaban clavados en mí. No había visto el movimiento. No había visto cuando giró la cabeza. Simplemente ahora me estaba mirando directamente, con la misma expresión vacía. El miedo me paralizó de una forma que nunca había sentido. Intenté hablarle otra vez, pero la voz no me salió. Y entonces, muy despacio, sus manos empezaron a apretar el volante. Los dedos se tensaron con una fuerza antinatural, hasta que escuché el leve crujido del plástico bajo la presión. En ese instante escuché otro ruido, esta vez detrás del auto. Pasos claros, moviéndose alrededor nuestro. No corrían. Caminaban despacio, rodeándonos. La respiración se me volvió pesada. Sentía que algo se estaba cerrando alrededor de ese lugar, como si el espacio se estuviera achicando. Retrocedí lentamente sin dejar de mirar a la mujer, que seguía con los ojos fijos en mí. Y entonces sonrió. No fue una sonrisa normal. Fue demasiado amplia, demasiado rígida, como si su cara no estuviera hecha para hacer ese gesto. Salí caminando hacia atrás hasta la grúa y me subí sin apartar la vista del auto. Cerré con seguro y encendí el motor. Las manos me temblaban tanto que casi no podía meter el cambio. Cuando volví a mirar hacia el vehículo, la mujer ya no estaba en el asiento. La puerta del conductor seguía abierta. El interior vacío. Sentí un nudo en el estómago y aceleré sin pensar. No miré hacia los costados, no miré el espejo. Manejé varios kilómetros hasta recuperar señal y poder avisar lo que había pasado. Cuando regresamos al lugar con otro móvil y personal médico, el auto seguía ahí, perfectamente estacionado. Pero no había nadie adentro. Ni alrededor. La operadora me dijo después que ese llamado nunca había existido en el sistema. Que no había registro de ningún pedido de auxilio en ese kilómetro esa noche. Desde entonces, cada vez que recibo un aviso de madrugada en una ruta vacía, antes de arrancar, siempre me pregunto si realmente alguien necesita ayuda. O si algo más está esperando que vaya hasta ahí.